Canal TV8 presenta Pensamiento Propio, conducido por Richard Enríquez. De martes a jueves a las 14:05 horas. Bienvenidos. Muchas gracias. Es un gusto saludar a todos nuestros estimados telespectadores. Nosotros comenzando una edición de este Pensamiento Propio en vivo en la señal 23, Canal 8 de BTR. Hoy con enorme satisfacción vamos a estar con Juan Antonio Señor, con Guillermo Rioseco, con Juan Carlos González y sobre todo con él. Nos interesa mucho dar el pésame una vez más. Qué tremendo es esto de las crisis que digamos, observan en atención justamente a nuevamente dos fallecidos en el sector de Punta Tumbe, ahí en Talcahuano. Se señala que podría haber habido, será tema de investigación, una sobrecarga, pero finalmente son dos pescadores que fallecen más y que enlutecen. Además, con todo un tema administrativo, legal, que Guillermo también incluso lo puede fundamentar, en atención a lo difícil que es cuando alguien se pierde en alta mar, su cuerpo no es rescatado, y viene todo un tema enredoso de mucho lío judicial para justamente probar que esa persona está fallecida y está perdida en el mar. Complica mucho también a los familiares cuando ese cuerpo no se encuentra. Hay mucho que conversar y ni hablar lo emotivo que es estar allá arriba en el cerro ese donde está ese cementerio simbólico de los pescadores que nunca volvieron a la tierra. Me acompaña, como siempre, saludo a nuestros patrocinadores, Electrocardiograma, los Hortel de presión arterial, que presta como servicio CardioGres. Tu próximo examen, que sea justamente en CardioGres, porque trajeron equipos de última generación para su próximo examen, San Martín 1459. Cuando la temperatura es baja, ¿cierto? Cuando baja enormemente la temperatura, usted busca un calefactor PAPS eficiente con servicios que presten y sean precisos, ¿ah? Además, que sean precisos y que evidentemente también ayuden a la economía. Bueno, PAPS lo espera en la página web con toda su información, www.paps.cl. Y un detalle, ¿ah? Un detalle bien interesante, pronto casa nueva. Ongolmo, cerca de Víctor Lamas, ya está todo listo, todo dispuesto y pronto tremenda inauguración de las nuevas dependencias de PAPS. Me acompaña, como siempre, el doctor Lynch, Franco Innocenti y Milton Inostroza que se ponen a su disposición cuando aparece una enfermedad digestiva, un cáncer, por ejemplo. Ellos tienen una experiencia de más de 101 años que acumulan justamente entre los tres para buscar una solución a su dolencia. Contáctese con ellos en Janequeo 357 en Concepción. Y por supuesto, su automóvil llévelo a Automotriz Pochar. Ahí está Luis Pochar y todo su equipo para hacer mantenciones, que es lo más importante. Mantenciones. Automotriz Pochar, garantía. Servicio también multimarca. Comienzo saludando a Juan Carlos González, justamente en atención a esto que yo señalo, este dolor que aflige al mundo de la pesca, especialmente del mundo de la pesca artesanal, y con un tremendo dolor por este fallecimiento de estos dos marinos, pescadores, perdón, y hombres asociados y vinculados justamente al mundo de la pesca. Bienvenido, Juan Carlos González. ¿Cómo estás, Richard? Muy buenas tardes, como siempre, muy agradecido de tu amable invitación de participar en un programa tan dinámico, tan interesante como es Pensamiento Propio, acompañado de aprovechar de saludar a Juan Antonio Señor y también a Guillermo Rioseco en este espacio de conversación. Como tú lo dices, es lamentable, es algo que se repite, forma parte de la cultura de los pescadores, pero perder vidas no es ninguna buena noticia. Bueno, ya estamos poniendo atención en eso, gracias a eso las autoridades se han preocupado bastante. El caso de Bruma con el pesquero Cobra pusieron y visibilizaron esta parte
que hay que mejorar dentro de la actividad pesquera. Y hoy día, bajo el boletín número 18-198/09, hay un proyecto de ley sobre el fortalecimiento de la seguridad marítima y pesquera. Justamente por esto, esperemos que avance luego, se le generen algunas indicaciones para mejorarlo y modificar el decreto ley 2222, que es la ley de navegación, en sintonía también con el código laboral, con el código del trabajo. Así que lamentarlo, darle nuestro más sentido pésame a toda la familia de los hombres de mar, a la familia pesquera, ¿ya? Y esperar que esto el día de mañana pueda corregirse y lo que es todo lo que hoy día la tecnología nos ofrece sea bien ocupado para poder actuar con más celeridad, con más, digamos, responsabilidad en la vida de los hombres de mar y para tranquilidad también, sin duda, de toda su familia. Fíjate que yo señalaba Juan Carlos González y voy inmediatamente con Guillermo Rioseco, pero regálame un segundo, Juan Carlos, con lo siguiente. En atención a lo difícil que es esta famosa muerte presunta, que complica tanto también a las familias cuando no aparece el cuerpo. Y este es un tema muy triste, lamentable, doloroso, de larga data, porque duele decir esto, pero es bastante común en el mundo de los pescadores. Se pierde ese cuerpo, no aparece y la familia se complica enormemente para hacer incluso trámites regulares, normales, venta de propiedades, regularizar su vida. Y esto vuelve a marcar lo difícil que es justamente en el ámbito de no encontrar el cuerpo. Por eso insisto, en el mundo de los pescadores es un tremendo dolor, pero va de la mano con cómo funciona la justicia. ¿Es así, Juan Carlos González? Y después para aprovechar la presencia de Guillermo para que nos ratifique si esto tiene alguna instancia de poder mejorarse y para no seguir por largos y largos años eh, que las familias siguen recordando ese difícil momento, Juan Carlos González. Sí, sí, Richard, tú tienes razón. O sea, el concepto de desaparecido es muy distinto de una persona que está definitivamente muerta, ¿ya? Y así como lo establece la ley. Y en el mar eso es lamentable. Ha generado grandes problemas y también han habido casos en donde estos desaparecidos con el año aparecen, aunque parezca increíble, uno o dos casos dentro del mundo. Entonces no es tan simple, tiene cierta complejidad, pero también nos genera una sensación de injusticia desde la perspectiva de los familiares. Y ahí es donde quedan detenidos la aplicación de algunos seguros y la familia queda sin ninguna explicación y con muy pocas herramientas legales. El director general del territorio marítimo tiene la autoridad, los tiempos no los conozco, pero determinado en base a un tiempo y a solicitud de él, el presidente puede generar la condición de que de desaparecido pasen efectivamente a ser personas fallecidas. Pero ahí nos No, sí. puede, como dices tú, Guillermo, apoyar un poco más en la parte legal, que yo hice legislación, pero eso no lo recuerdo muy bien. No, no, correcto, correcto. Yo lo traigo como tema porque efectivamente me correspondió en numerosas oportunidades hacer programas con el Ceremi de Justicia y Derechos Humanos, Jorge Cáceres Méndez, largos programas que hicimos justamente en atención a esto, que es complicado para las familias cuando no aparece el cuerpo. Estoy contigo, Guillermo Rioseco. Sé que tenemos muchos otros temas para conversar, pero nos sumamos al dolor de estas dos familias porque fallecieron estos pescadores ahí en la zona de Punta Tumbes y ese, aunque entiendo que hay uno, ¿cierto?, que fue rescatado, pero hay otro que parece que está ahí todavía con ese problema. Pero en general ha sido un tema complicado para las familias del mundo pesquero, Guillermo Rioseco. Hola, Richard, buenas tardes. ¿Me escucha? Ya. Eh, Muchas gracias por tu invitación. Un cordial saludo para Juan Carlos y Juan Antonio. Es lamentable lo de los pescadores de Tumbes.
Y respondiendo a la inquietud, digamos, las consultas, si bien es cierto, no soy un experto en la materia, la figura clave en esto es la declaración de muerte presunta, que es competencia de un tribunal. Ahora, hay varias etapas que cumplir, porque una vez que se produce un accidente en el mar, tengo entendido que la autoridad marítima inicia una investigación inmediata y además se desatan una serie de procedimientos de búsqueda que están reglamentados. Eh, entonces, pero el marco general siempre es la incertidumbre de no saber, digamos, realmente las características. Entonces, pues esa investigación ya eh, se va reconstituyendo. Si, si las naves tenían los permisos correspondientes, se cumplían con todos los protocolos, entonces se reconstituye, pero primero es la búsqueda, y la búsqueda tiene plazos, te fijas, ¿ya? Inclusive también están definidas las intensidades de la búsqueda, ¿no? En los primeros días, por supuesto. Entonces, la situación de incertidumbre, de angustia para la familia es un proceso invivible, ¿ya? Porque a veces no hay certeza de nada y de alguna manera entonces entra en una definición ficta que declara el tribunal de una muerte presunta porque no hay cuerpo y se tiene que establecer desde el punto de vista legal, puesto que hay efectos legales que repercuten en la vida propia, concreta, el tema de las cotizaciones provisionales, las pensiones, como dices tú, los seguros. O sea, hay una cantidad de situaciones que no se pueden poner en práctica de inmediato porque se requiere la certeza del fallecimiento de una persona. ¿Okay? Tal cual. Probablemente entonces sería bueno, como decía Juan Carlos, entrar en mecanismos intermedios de amortiguación, te fijas, para ir en ayuda de esa gente, de la familia, porque en realidad no se lo doy a nadie, o sea, familiares desaparecidos que pueden estar una eternidad, y como decía muy bien Juan Carlos, en algunos casos que son muy pocos, pero que han ocurrido, en que los desaparecidos aparecen, ¿ya? Sí, claro. Pero yo creo que se podría mejorar, pues podrían mejorar los protocolos y la legislación y entonces establecer un periodo de amortiguación en donde de alguna u otra manera el Estado pudiera subsidiar esta etapa que es tan dura económica y emocionalmente. Correcto. No, muchas gracias. Sí, sé que efectivamente, por eso insisto, hice varios programas con Jorge Cáceres Méndez, justamente conversando, orientando lo difícil que es cuando se presenta un caso como este y hay que regularizar bienes, hay que regularizar el tema de los mismos seguros, en fin, es un lío. Ojalá, como dices tú también, se solucione esto en el corto plazo. Oye, quiero saludar con un fuerte abrazo a Juan Antonio Señor. Te necesitamos hoy día más que nunca, Juan Antonio. Tenemos por ahí algo así como 10.500 millones de dólares extraviados. Y algunos dicen que es poca plata, otros dicen que es un ajuste, pero vale, si todo es como se señala, al parecer, nuestro famoso, ¿te acuerdas del número ese del PIB, de nuestra deuda, de nuestro compromiso? Bueno, si esto es así como se está señalando, Juan Antonio, y tú corrígeme, la verdad es que podría tener un umbral, ¿cierto?, de costo de nuestro PIB que podría llegar hasta un 46,5% de esta medida. Hay mucho que conversar. Bienvenido, Juan Antonio Señor. Gracias, Richard. Saludar a los televidentes, por supuesto, primero, ¿ya? Y a nuestros contertulios, ¿ya? A Guillermo y, y a este ex marino, ¿ya? Que nos ha hablado sobre el tema de la pesca, ¿ya? Bueno, de lo que tú me preguntas,
La verdad que esto era algo que se venía presintiendo, ¿ya? Me acuerdo que dijimos durante varios programas, ¿ya? De que habían dejado 41 millones, 46 millones en caja, ¿ya? Pero lo minimizaron, que eso, señor Marcel dijo que eso no era importante. Pero lo que no decían era que aparte había una deuda flotante, que son las facturas que quedan pendientes el día 31 de diciembre, que eran 1.600 millones de dólares. Esa lo omitieron. O sea, mira, esto, si lo digo y me escucha mi profesor de contabilidad, me va a matar, ¿ya? Es como tener una caja negativa. Por eso no existe, ¿ya? Entonces, ¿qué estaban tapando? Estaban tapando el no endeudarse. Pero aparte de eso, y eso que todavía no está terminando, no ha terminado el trabajo de auditoría, algo que ya sabíamos, porque era un secreto a voces, que había una cantidad de facturas de gastos que no se habían facturado. Se le había dicho a los proveedores en octubre, noviembre y diciembre, no me facture. La gente de los hospitales lo sabía muy bien. Bueno, esa cifra es del orden de 3.200 millones de dólares. Entonces el déficit era grosero. Es más de lo que presentaron, mucho, mucho más, ¿ya? Y lo de los 10.500 millones es una proyección que hacen, ¿ya? Porque esto se va multiplicando en los 4 años, ¿ya? Entonces, porque son deudas que quedan indexadas. Ya realmente, y esto todavía el trabajo no se ha terminado de auditoría, así que todavía puede ser más, todavía puede ser más, ¿ya? Pero bueno, yo he dicho que esto es impresentable, lo dije al comienzo, solamente con el saldo de caja 46 millones de dólares ya era impresentable. Imagínate todo lo que suponíamos, sabíamos entre líneas y ahora lo estamos constatando. Yo no sé dónde va a parar esto. Es tremendamente complejo, ¿ya? Hoy día escuchaba a un economista en la mañana que el cuadrar la caja fiscal, el llegar a un déficit fiscal cero con todos estos antecedentes, nos va a demandar a lo menos 2 gobiernos. A lo menos 2 gobiernos. Este gobierno no va a poder llegar al Oye, déficit cero. Imposible. Es imposible porque esto es. Te dejaron te un campo pregunto, minado. mm, Sí, dime. dame un Dime. segundito porque quiero aprovechar que estás acá y que eres un conocedor de esto, tienes una experiencia además en el manejo de los números, correspondió ser Seremi de Hacienda también en la región del Biobío, eres académico universitario y quiero profundizar en esto porque ¿cómo es posible que se hable de inconsistencias? ¿Cómo es posible que se hable de errores de cálculos fiscales? Y tal cual como señalas tú, el número todavía no está definido. Hoy se está hablando de 10.500 millones de dólares para el lapso 26-30. Y con esto, que es lo que yo te fundamentaba hace un momento, porque lo tengo tan claro, cuántas veces lo conversamos respecto a cuánto se puede endeudar un país, aunque los países no quiebran. Esa frase, además, ¿cierto? Después, cuando nos entregaron a un país quebrado, bueno, parece que no está muy lejana, pero épale. Lo que pasa es que además, yo me recuerdo con mucha fuerza comentarios tuyos, de mismo Ariel Llévenes y otros que son conocedores del tema de la economía, y nos decían, lo óptimo es no pasar de un 45% del PIB. Pero resulta que con estos números, y una vez terminada esta auditoría, te aseguramos, las proyecciones hablan de que el año 2030 vamos a tener 46,5% del PIB. O sea, y esto es, y aquí por favor te cedo un minuto para que nos aclares, incremento o ingresos, ya, ingresos versus gastos. Si lo planteo de manera simple y burda, oye, nos gastamos más de lo que generábamos. Esto es una farra, Juan Antonio Señor, te escucho. Sí, es una farra. Absolutamente lo que tú dices, una farra, ¿ya? Una farra porque
se gastaba más de lo que se tiene. Es cuando el dueño de casa inventa los ingresos, ¿no es cierto?, para justificar gastos. ¿Ya? Es lo mismo. Aquí se inventaban ingresos. Y ni siquiera con inventar ingresos les cuadraba la caja. Ni siquiera eso. Porque seguían gastando más, 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 más. Entonces, esto es grave. ¿Ya? Ahora, no es que no se pueda, pero yo también quiero ser claro, ¿ah? No es que no podamos salir de esto. Sí se puede, pero va a ser muy doloroso y complejo. Porque cuando uno tiene un plan de gastos definido, recortarlos duele mucho. Pero ¿qué estábamos haciendo? Estábamos financiando una cantidad de gastos, incluso gastos sociales, ¿ya? Con ingresos que no teníamos. Y fíjate que de repente por ahí dijeron es que la PG1 estaba financiada. No sé si han escuchado eso, ¿ya? Que el gobierno del presidente Piñera no la dejó financiada. Eso no es verdad. No es verdad porque el presidente Piñera tenía una forma de gestionar el país que aseguraba crecimiento sobre el 2-3%. Y aquí hemos tenido crecimientos del 1,5%, por lo tanto la recaudación cada día es menor. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Obviamente que va a haber que sujetar los gastos. Obviamente. ¿Mm? Y aunque no queramos, vamos a tener que seguir endeudando el país para financiar ese déficit. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos salir? Porque recortando gastos no vamos a lograr equilibrar las cuentas. Vamos a tener que aumentar los ingresos. ¿Cómo aumentar los ingresos del fisco? Bueno, echando a andar la economía, generando las confianzas, que la inversión llegue, que el país se ponga en pie, se ponga a trabajar de nuevo. ¿Ya? Entonces, claro, es el plan del gobierno, y aquí se mete uno con el plan del gobierno que implica recorte de impuestos, lo que va a significar menores ingresos por un tiempo. Ya, ese tiempo va a haber que financiarlo seguramente Sí. con deuda. Pero cuando uno hace, yo lo expliqué en un programa anterior, cuando uno tiene una empresa en problemas, ¿ya? Uno hace un plan para reactivarla y para enderezarla. Y sabe muchas veces que va a pasar un tiempo en que va a ir a pérdidas, mientras llega, ¿no es Sí. cierto?, los nuevos ingresos que provocan el ajuste que uno hace. Entonces aquí no hay magia, no Tal cual. existe la magia, ¿ya? Las cosas hay que Mm. hacerlas y punto, ¿ya? Y seguir como estamos, porque esa es la alternativa que hoy día nos está ofreciendo, por ejemplo, nos dice la oposición, ¿ya? Dice la oposición, yo no sé, solamente dice la oposición, no es opción. No es opción porque resulta que vamos a Mm. seguir ahondando el gasto, el diferencial, digamos. Y endeudar, y endeudar, y endeudar, sin Oye, perspectiva. Lo que yo te digo, la reforma da una perspectiva de poder equilibrar las finanzas en el futuro. Sin reforma no hay sí, perspectiva. fíjate que, Eso. oye, yo quiero dos cositas una técnica y la otra también es técnica, pero económica. ¿Ya? Me sugieren que pongas tu cámara horizontal, por favor. Ah, Si que en no la sé medida cómo que se se hace. pueda, Lo que pasa es que. horizontal, Ah, eso sería, es así sería. o no. Quedó peor. No, no, Que no, estoy no, con el no, 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 celular. no, no, no. Estoy Estaba, con el estaba celular. muy bien como estaba. Estaba muy bien. Dejémosla ahí nomás. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que para eso hay que dejar la pantalla rotativa. ¿No? Estaba muy A bien. ver, espérate, a Oye, ver. lo que pasa es que hay un tema que quiero conversar contigo después, pero déjame ir. No, 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 no. Tengo que ir con Guillermo Rioseco con lo Ahí, siguiente. ahí sí. Eh, sí, sí. Ahí, perfecto, perfecto, maravilloso. Oye, lo que pasa es que cuando volvamos, quiero, de otro tema también que conversamos en muchas oportunidades, esto de la rebaja de los medicamentos, en fin, de los pañales hoy día. Y hay un comentario en el diario El Mercurio que dice que se trata finalmente de un proyecto que sienta un muy mal precedente. Podrá argumentarse que es solidario hoy día, pero
la verdad es que sumado a los números, aseguran que va a ser un problema para la economía del país esto. A ver si lo podemos dar una pincelada dentro de un rato más. Guillermo Rioseco, voy contigo porque, porque en el ámbito, sin ser usted un experto en el mundo, ¿cierto?, de la economía, evidentemente usted sabe dónde hay mucha plata, en unos fondos por ahí que parece que a lo mejor sería bueno eh, pedirle auxilio. ¿Cómo está, Guillermo? Sigamos en esta conversación, lo escucho. Hola. Bueno, escuché atentamente a Juan Antonio. eh, Estoy de ¿Sigo acuerdo en pegado? algo que es fundamental, o sea, orden en las cosas. ¿Ya? ¿Ya? Sí, se Orden, cortó la señal de Guillermo. A no hubo ver, problema. ahora sí, Guillermo, Ahí te sí, Ahí escuchamos está. bien. ahí sí. Sí, Estoy de acuerdo con Juan Antonio en algo fundamental, que es las cuentas fiscales en orden. Por supuesto que sí, pero el dogma no es bueno en nada. ¿Ok? Eh, una casa, una empresa no es como un país. O sea, no funciona. O sea, puede ser, pero no es estrictamente igual. Los criterios son otros. ¿Ah? Y como dijo muy bien Richard, los países no quiebran, los países tienen déficit, ¿ya? Déficit muy altos, graves, y que afectan. Pero entrar en este tema, digamos, del dogma económico respecto a a las cuentas públicas, nos puede llevar al inmovilismo fiscal y eso termina afectando el crecimiento, que es la herramienta por la cual, digamos, se puede reactivar. Entonces, esto tiene que ser un equilibrio. ¿Ya? Eh, un poco, esto es la magia, ¿no? Sí, sí, claro, los números son los números, pero hay que combinarlas, hay que buscar las herramientas, ¿ya? A- a- Hay que ser creativos y combinar con todas las herramientas eh, tributarias, de incentivos económicos, todo lo que la batería que conocemos ya hace muchos años. Entonces, porque acá no hay nada nuevo, ¿eh? Todo esto. Este proyecto de reconstrucción nacional no tiene nada de novedoso, absolutamente nada, ¿no? Es usar herramientas y combinarlas y por el país. Así que yo pienso que siempre es bueno tener en claro que no se, lo recomendable nunca hay que gastar más de lo que se produce, lo que ingresa, pero por supuesto. Sin embargo, eh, la deuda, cuando se usa para crecer, para invertir y para paliar gastos de emergencia, o sea, nos cae por ahí un terremoto, la plata va a salir de alguna parte, ¿ya? Pero esa plata va a generar endeudamiento, pero lo más probable es que va a dinamizar la economía, como son las guerras. Pues las guerras dinamizan la economía. Ahora, el problema es que aquí a ninguno se le ocurrió la tontera de inventar una guerra, porque capaz que aparezca uno por ahí de repente, ¿ya? Pero, pero tiene esos efectos. Así es que eso, Richard, creo que sí, gracias. No, es no, de bueno acuerdo. Tenemos, que haya discusión, ¿ya? Que haya discusión. Han pasado algunos meses respecto del tema del el bencinazo y uno escucha a la derecha, de la izquierda, algunos del gobierno que, que no lo habrían hecho de esa manera. ¿Te fijas? mm, O sea, hay papás que son duros, ¿ah? Duros. A los papás de los venezolanos, por ejemplo, les importa un pito que hayan salido 9 millones de venezolanos. Les da lo mismo, o sea, no existen. Esos 9 o 10 millones de venezolanos que andan repartidos por el mundo no les interesan, no aparecen en los números. Un montón de factores, bien, pero por favor, viejo. ¿Ya? Entonces, les da lo mismo. No te puede dar lo mismo si la gente que no llega a fin de mes, ¿ya? Eh, sí. eh, Porque Oye, lo dramático de esto cuando uno habla de pesos, de centavos, es que hay mucha gente que no llega a fin de mes. Ese es el drama. sí. Gracias. Dame un segundo porque quiero, gracias, Guillermo. Quiero, y fíjate, viendo justamente a Pavés, el subsecretario de
gobierno anoche en un programa ahí en Tolerancia Cero en la televisión, señalaba que hay 330.000 migrantes informales en nuestro país, informales, 330.000. Y fue categórico, ¿ah? El ánimo y la voluntad del gobierno es que no sigan, ¿cierto?, dentro de nuestro territorio mientras no formalicen su situación. Ese es un tema también para conversarlo dentro de un momento, pero ya que entramos en esta materia, tengo que ir con Juan Carlos González porque también tiene su opinión respecto a este tema económico, por llamarlo así, en el cual hemos abierto este programa el día de hoy. Y yo lo quiero ligar con un tema extremadamente doméstico, mi querido Juan Carlos González. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque me llamó mucho la atención, saliendo del supermercado Jumbo, en donde el kilo de salmón con tremenda gran oportunidad, día lomo liso, ya está a 13.000 y 12.000 hoy día como gran oferta. ¿Qué nos pasa cuando estamos en mayo, todavía no termina el mes del mar, cuando queremos potenciar nuestra costa, cuidar nuestras fronteras marítimas y también hacer énfasis en que consumamos más productos del mar y resulta que nos estamos complicando con los precios que afectan nuestra economía, a propósito del tema que estamos conversando, Juan Carlos González? Pucha, Richard, ese es un tema que hemos conversado muchas veces. O sea, nosotros somos los productores y somos los que pagamos el costo aparentemente más alto dentro de los consumidores. Entonces es como injusto, tanto de los productos que son en base a un cultivo, como en el caso del salmón, como también los productos naturales salvajes, como la reineta, el jurel, la popular merluza y la variedad inmensa y riquísima que tenemos de mariscos en nuestro precioso país. Pero mire, eso es el tema que tiene que ver con los intermediarios. El gallo le compra al productor y pone el precio que él considera, y como estamos en una política de libre mercado, es difícil cuestionar el valor de las cosas hoy día. Y eso es complejo, porque no es una política de libre mercado social, sino que simplemente es una política de libre mercado. Mire, yo estaba escuchando con mucha atención lo que planteaba y la pregunta que usted le hacía a Juan Antonio señor respecto del famoso déficit. Y me hacía me preguntaba a mí mismo, y quizás me pudiese ayudar Juan Antonio, si déficit es lo mismo que desfalco. ¿Ya? Si parece que es deporte nacional hoy día que cuando una administración deja y la otra recibe, hay un déficit, ¿ya? Y no solamente a nivel gubernamental, sino que también lo vemos a través de las distintas municipalidades y otras entidades que son entregadas a otras. El que recibe, he recibido esto con un déficit. La pregunta mía es si hay alguna entidad que a nosotros, los simples mortales de este país, nos dé la certeza de que esto es realmente así, de que efectivamente el déficit es como tal lo plantea el alcalde que recibió respecto del que abandonó, o el presidente o la administración que recibió respecto de la que se fue. Porque nosotros necesitamos certeza, pues, ya parece deporte nacional, de una manera u otra, establecer la incerteza y decir, ¿sabe qué? Yo aquí voy a tener que hacer y voy a tener que poner medidas muy para poder corregir esto. Ahora, respecto del megaproyecto, me encuentro con una situación que quisiera, a lo mejor me ayuda a contestarla, que bajo el sentido común a mí me parece que es dable cuestionar o preguntarse. Hay una rebaja tributaria, ¿ya?, bastante importante, y estamos en déficit. Se supone que esta rebaja viene con el sentido de reactivar la reinversión y también el empleo. Pero es el objetivo, no es una certeza. Y como lo ha manifestado el mismo ministro Quiroz, dice, mira, no puedo asegurar eso. Entonces, estamos haciendo algo casi a ciegas.
es lo más conveniente. Hay un acuerdo con las grandes empresas de que bajo esta ventaja tributaria o esta rebaja va a haber el compromiso de que efectivamente va a haber un aumento y va a haber una aceleración en la economía y va a haber un descenso dentro de lo que es el porcentaje de desocupación. Nosotros como región somos punteros, vamos campeones, ¿ya? Pero en el país también hay un alto porcentaje de cesantía. Entonces, si estas medidas efectivamente van a generar el objetivo deseado, ¿hay algún compromiso o, o es solo, no lo quiero decir, digamos, tan fríamente, ni tan provocadoramente, es solo una apuesta, por decirlo de una manera así? Uy, usted está. Qué buena pregunta, porque yo tengo otro también tema para que después lo conversemos. Voy contigo inmediatamente, Juan Antonio, ¿ah? Porque de apuesta en apuesta, apostamos a un gobierno que llegó a la presidencia diciéndonos que la seguridad iba a ser el gran tema que iba a solucionar. Hoy día nos estamos enfrentando a que el actual ministro de Seguridad, nuevito, recién, Martín Arrau, dice que vamos a seguir con el mismo plan, el del gobierno anterior. Sí, es muy bueno el plan anterior. Eh, a ver, hay mucho tema para eso, así es que primero voy contigo, Juan Antonio Señor. Qué buena pregunta la de Juan Carlos, te escuchamos. No sé por dónde parto, po. Si te parto por lo último, es muy posible que el plan del gobierno anterior, que se aplicó gracias a leyes que ellos no aprobaron, porque fueron aprobados por leyes de la oposición al gobierno anterior, ¿ya? Es probable que el plan no sea malo, el punto era cómo se aplicaba, o si se aplicaba o no se aplicaba. Y lo que yo quiero entender del ministro Arrao es que él dice, el plan es bueno, el tema es que hay que aplicarlo. Es como lo que pasa en nuestro país, que hay mucha ley, inventamos otra ley y al final no aplicamos ni la anterior ni la nueva. O sea, es un tema de ejecución de los planes. ¿Ya? Ahí me quiero quedar. Voy a responderle ahora las preguntas. ¿Ya? Eh, ¿Quién puede certificar, ¿ya?, si es cierto lo de las cuentas nacionales o no? Lo que nos está diciendo el Ministerio de Hacienda. En realidad, en un país normal, ya hasta antes del año 2018, 2019, antes de la debacle, ¿ya?, bastaba con la palabra del director de presupuestos de la, de la DIPRES, ¿no es cierto? La palabra de ese señor o señora era reconocida por todo el mundo, ¿ya? En Chile se confiaba en la palabra, se confiaba en los números. ¿Qué empezó a pasar? Que gracias a Dios, y esto digo gracias a Dios, se inventó el Consejo Fiscal Autónomo, ¿ya?, que es la contraparte, aunque la parte de certificar los números en el fondo y decir las alertas, ¿ya? Pero no tiene don de mando, o sea, no puede dar órdenes, ¿ya? Solamente asesorar, solamente decir, mire, aquí hay un riesgo. Porque si no, no sabríamos nada de lo que habrá pasado. Esto, Consejo Fiscal Autónomo durante todo el año pasado lo estuvo diciendo. Entonces no es nada nuevo, por eso decimos que no es nada nuevo, si esto lo sabíamos. Pero el Consejo Fiscal Autónomo no puede hacer nada más allá de plantearlo, porque es un consejo asesor, ¿ya? Ahora, ¿quién podría eventualmente certificar los datos? Los datos podría ser la Contraloría General de la República, ¿ya? Un informe de Contraloría certificando que los datos que se están entregando corresponden a la realidad. Sí, eventualmente podría, y también podría eventualmente el Banco Central. Pero me parece que es la Contraloría la que podría certificar, ¿ya?, de que los datos que se han encontrado corresponden a la verdad, ¿ya? Ahora, parece un contrasentido, es cierto, parece un contrasentido con un país con déficit que se plantea un proyecto que pretende rebajar los ingresos a través de una rebaja tributaria. Parece un contrasentido, pero no es tan contrasentido
en la medida en que nosotros tenemos y hemos llegado, ¿ya?, a un estancamiento de la economía, producto de varios motivos. Subimos los impuestos más allá de la cuenta, más allá que nuestros socios, ¿ya?, ni nuestros competidores. Pusimos más trabas a la inversión. Estamos en un país que en 4 gobiernos cambia 4 o 5 veces el sistema tributario. Entonces no hay certeza. Entonces, el tema de los permisos, en Chile demoran 6 años, ¿ya?, en lo que pasó con Arauco, con la planta Arauco. En Brasil demoran 6 meses. Y donde tiene que el Servicio Ambiental de Brasil coopera para que el proyecto salga. En cambio, el Servicio Ambiental chileno le dice, no, está malo. Oiga, pero ¿por qué está malo? No, no sé. Búsquelo usted. Busque usted dónde está Oye, malo. No sé si me voy dando cuenta. Entonces, tiene sentido porque el bajar los impuestos y todas esas otras medidas, por eso que se habla de un proyecto completo, ¿ya?, que una medida va con la otra, ¿ya? Entonces, generar mayor inversión, mayor movimiento económico, mayor gasto, mayor impuesto. ¿Mm? Pero eso se pasa primero por un bache, porque mientras sucede eso, se generan un déficit, ¿ya? Eso demora, eso es lo que te quiero decir, eso demora. El proyecto dice que el año 31 estaríamos en equilibrio. Yo creo que ahora, lamentablemente, con todos estos datos que nos estamos encontrando, que no sabíamos, el equilibrio no va a ser el año 31, a lo mejor va a ser el 36, no lo sé. Se empieza a complicar la proyección futura. Ahora, si tú me preguntas si el proyecto es perfecto, no lo es. Requiere en el Senado, requiere oye, que se le pula, ¿ya? Y lo han dicho grandes economistas, incluso un economista socialista como Landarreche, que le gustan algunas cosas y otras cosas hay que pulirlas, dijo. Hay que cepillar, dijo, ¿ya? Y eso es lo que hay que hacer, pero hay que avanzar en ese sentido, ¿ya? No creo que el mantener el oye, statu quo funcione. Eso. gracias. Espero haberle Gracias, contestado Juan las Antonio. Tengo preguntas que volver a con Juan Carlos. Guillermo Rioseco. Sí, dice que sí, todo perfecto. Oye, voy a ir con Guillermo Rioseco, después tengo que hacer una pausa muy chiquitita, porque en atención a lo que estamos conversando y producto de ese caso terrible que sufrió justamente un asalto en su propiedad, en su casa, el expresidente del Tribunal Constitucional, ¿cierto? Iván Aróstica. Fíjate que dice lo siguiente, asociado a lo que estamos conversando, Guillermo, Juan Antonio, Juan Carlos González, estimados telespectadores. Él dice lo siguiente, mientras no se arregle la delincuencia, las medidas económicas y sociales no van a llegar a ningún buen puerto. Tal cual. Eh, Hay una tremenda labor, ¿cierto?, que liberar por parte del ministro de Seguridad hoy día. Y claro, tenemos un tema asociado, independiente de todo lo que estamos conversando, mientras no arreglemos el tema de la delincuencia, las medidas económicas y sociales no van a llegar a buen puerto, dice don Iván Aróstica, quien sufrió este asalto en su casa en donde falleció un menor de 14 años. Y este es un tema, pero terrible, que tiene que enfrentar nuestro país y lo tenemos aquí, frente a nuestras narices. Guillermo, estoy contigo, después hacemos una pausa. Eh, Razonables las opiniones de, no sé si sigue siendo ministro, era presidente del Tribunal Constitucional, pero por supuesto, la seguridad del constructo social, sin seguridad no hay economía, no hay crecimiento, re poco puede hacer el país, pero seguridad pública televisiva, capturada por la contingencia, los medios, los episodios delictuales de alto impacto, son el único instrumento para evaluar, ni siquiera para planificar respecto al tema de la seguridad. La seguridad es mucho más que eso, ¿ya? Insisto, no tiene que ver con el plan del gobierno saliente, con el plan del gobierno entrante, es una política de Estado y por lo tanto es un continuo. O sea, pretender plantearle al país
que porque asumió la Stein, el gobierno con la Stein, no había plan o no había plan, pero las policías seguían funcionando, la PDI funcionando, o sea, el sistema sigue funcionando. ¿Ya? Pretender inclusive que en 2 meses o 3 meses se mueva la aguja también es absurdo. ¿Ya? Entonces yo diría que en términos futbolísticos hay que poner la pelota al piso y discutir esto con altura de miras. ¿Ya? La seguridad tiene que ver con la infraestructura urbana, con la segregación, con la violencia intrafamiliar, con la toma de los barrios, de los territorios por el narcotráfico, el avance del crimen organizado, la falta de planificación del Estado. Yo en el último programa con Luis Humérez lo planteaba, Richard. O sea, aquí ha habido una negligencia, no un atraso, como decía Luis Humérez, el general Humérez, una negligencia de la clase política respecto de poner al Estado al día con respecto a los mecanismos para darnos protección. ¿Ok? De acuerdo. Y le decía, oye, todo el mundo pide más carabineros. No, yo no estoy en contra de que haya más carabineros. No, pero esa no es la solución. No lo es, porque es fijar un imposible. O sea, un carabinero por cada cuadra, no. Y es desesperante escuchar cuando ocurre algo y la gente dice, no vimos los carabineros, y lo más probable es que hayan 4 homicidios más y tampoco los van a ver porque es imposible. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Inteligencia artificial, tecnología de última generación, como en la China comunista, para los que les gustan los comunistas, y en Corea del Sur, para los que son anticomunistas, para darle el gusto a todos. Si no le gusta la inteligencia artificial de los chinos, vaya a Corea, ¿ya? Pero el tema está resuelto. Así que terminemos con la ideología y con la tontera y las defensas corporativas. Y vuelvo a reiterar, Richard, en los años 90, el alcalde Lavín echó a andar las primeras autos patrulleros con balizas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Y quiénes reclamaron? Los carabineros. Porque los únicos que podían usar balizas eran los carabineros. Pero miren la discusión, el debate, por favor. Ahora deben haber, las municipalidades tienen miles y miles de vehículos más que los carabineros. La seguridad privada tiene 350.000 funcionarios, 3 veces más que carabineros. Cuando el mismo Lavín, de nuevo, no soy del lado del señor Lavín, pero el mismo Lavín, cuando echó a andar las cámaras en el Paseo Ahumada, ¿se acuerdan? Salieron los mismos tontones de siempre. Y la privacidad y la vida privada que nos controla la vida. Ahora, ¿qué ocurre? Donde va una autoridad, ¿qué es lo que le pide a la gente? Le piden cámaras. Se acabó. Lo único que quieren es cámaras. ¿Te das cuenta? Entonces, hay que un poco ayornar el pensamiento público, político, y los periodistas tienen que hacer la contrapregunta adecuada. ¿Ok? O sea, la gente cada vez es imposible. Pero la inteligencia artificial y los drones y las cámaras de reconocimiento facial le van a ayudar a hacer la pega. ¿A quiénes? A las policías. Si esa pega la hacen las policías, no los ministros de seguridad pública. Los ministros de seguridad pública no están para ir a los puntos de prensa por cada hecho. O sea, imagínense, lo más probable que para el episodio del ministro, ¿cómo se llamaba? El ministro del Tribunal Constitucional, Oróstica. Capaz que hubiese aparecido la señora Steiner ahí, presionada porque tiene que estar. No es pega del ministro eso. Muchas gracias, Richard. Gracias. No, correcto. Muchas gracias a ti. Oye, Iván Aróstica, es con A, por si acaso. Es con A. Quiero, Ya. es con A, es con A. Oye, lo que pasa es lo siguiente. A propósito de lo que está señalando, yo tengo que hacer la pausa, pero quiero hacer un comentario muy rápido que en algún minuto lo conversamos también en estas largas reuniones que sostenemos en este pensamiento propio. En atención, por ejemplo, al tema de las cámaras que tú señalas y la inteligencia artificial, etcétera. Fíjate que en Europa esto no existe el tema de las cámaras. De hecho, esto de la ropa en las grandes tiendas que están hoy día
amarradas, una chaqueta que sobrepase los 40, los 50, los 100 mil pesos, está amarrada, tú no la puedes tomar, sacar, tienes que te la, digamos, liberen para poder probártela. Bueno, en Europa, evidentemente, nada de eso existe. Las cámaras incluso están prohibidas porque coarta tus derechos, tu libertad. Y mira lo que pasa en estos países como el nuestro, por ejemplo. Más cámaras, más cámaras. El tema de fondo es la educación. Y cuando este señor Iván Aróstica dice que tenemos que arreglar, ¿cierto?, la economía, el tema social, la educación, eh, y ahí vamos a terminar algún día con la delincuencia. Pero si yo miro los números y cómo ha funcionado, por ejemplo, el tema de reinserción juvenil en nuestro país, salud mental juvenil, etcétera, estamos absolutamente al debe, absolutamente al debe. Estamos con un tema educacional, pero de lo peor, y con dudas existenciales todavía si le seguimos pasando más recursos a los SLEP o alcaldes que están diciendo, por favor, no, 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 no quiero tener SLEP. En fin, cuando no nos pongamos de acuerdo, o algún día cuando nos pongamos de acuerdo en el tema educacional, a lo mejor quizás cambie todo esto que estamos conversando. Oye, hago una pausa, después voy con Juan Carlos González, porque con PAPS, calefaccionar tu hogar es simple y seguro. Equipos fáciles de usar, con control de temperatura, de bajo consumo, desde modelos básicos hasta soluciones más avanzadas, generan confianza, son eficientes y comodidad. Para instalarlo en cualquier dependencia de tu hogar o tu oficina. Bueno, PAPS está ubicado en la página web www.cl. Además, pronto se cambian a su nueva casa matriz en calle Ungolmo con Víctor Lamas. Linda casa, además, con su bodega ahí. Te recordará que todavía están en los últimos días en Víctor Lamas 449, pero toda la información está en www.paps.cl. Me acompaña también el doctor Franco Innocenti, Milton Inostroza y el doctor Franco Innocenti. Bueno, ¿qué sucede? Sucede que ellos son especialistas en el tema digestivo y en el tema de enfermedades, derechamente un cáncer. Conversa con ellos porque la experiencia sumada de los tres, ganada en el extranjero y en nuestro país, suma 101 años. Converse con ellos en calle Genequeo 375 en Concepción. Ahí lo espera Franco Innocenti, Oscar Lynch y también Milton Inostroza. Y me acompaña Cardiogres, su próximo examen cardiológico que sea en Cardiogres. Un electrocardiograma, un Holter, un ecocardiograma, un test de esfuerzo en Cardiogres. San Martín, 1459. Toda la información está en www.cardiogresSPA.cl. Seguimos esta conversación. Voy con usted, Juan Carlos González. A lo mejor también tiene algún tema especial que tratar. Nos quedan 8 minutos de programa. Lo escuchamos, Juan Carlos. Oiga, no, primero agradecer lo aclaratorio y obviamente el aprendizaje que uno tiene a través de estas conversaciones con personas con una mejor educación que uno. Pero mire, estaba pensando, decía yo, ¿qué le falta a nuestro país, a nuestro hermoso país que tiene de todo? Es indudable que tenemos de todo, tenemos minería, tenemos desarrollo forestal, somos extractivistas por excelencia en todos los aspectos, y no logramos aún conciliar una política de desarrollo que vaya a tono con el beneficio a sus ciudadanos. Tenemos un alto índice de cesantía, por ejemplo, ¿ya? Se están generando medidas para poder corregir eso. Sin embargo, países que no tienen nada logran salir adelante, son muy fuertes dentro de su ingreso per cápita, como Singapur. Y escuchando el otro día a quien está hoy día, no sé, creo que todavía no se define, está en segunda vuelta por la rectoría de la Universidad de Chile. Este señor decía, dentro de los países de la OCDE, la inversión en investigación, ¿ya? Chile es el más bajo. Tenemos un 0,4% del Producto Interno Bruto. El promedio es 2,2% y nuestros vecinos incluso tienen un porcentaje mucho más alto que un 0,7%. Tenemos que luchar por llegar al 1%, porque la investigación hoy día, en un país que tiene tantos recursos naturales, en particular uno de ellos el litio,
necesita crecer en investigación porque eso se va a sumar a la inversión y va en directa sintonía con el desarrollo también. Y eso es algo que me quedó dando vuelta y que le encontré mucho sentido. Mire lo que está sucediendo hoy día en el mar con el Jurel. No sabemos qué está ocurriendo con él. Lo digo desde la posición, desde mi trabajo, en lo que me he desarrollado prácticamente toda la vida. Hay un instituto de IFOP que está encargado de la investigación desde la parte estatal. Está INPESCA desde el sector de la industria. Y cuando uno pregunta, nadie es capaz de dar una respuesta ya certera o un diagnóstico a lo menos de qué es lo que va a ocurrir o cómo se va a desarrollar esta situación para generar una estrategia ¿ya? Desde la perspectiva económica y dar tranquilidad a quienes vivimos de esto y en cierto sentido manejar una actividad económica con más certeza que genera, que es muy importante en nuestra región. Mire, se nos cayó la agricultura, ya terminó de morir la remolacha, era un 10% que se estaba produciendo. El desarrollo industrial, ni hablar, ¿ya? La pesca, que era la única actividad económica que tiene más de 60 años, casi 70, y de la cual dependen 70.000 personas, hoy día está ahí. ¿Qué vamos a hacer? Porque si se cae, se va a caer el comercio, se va a caer servicios, todo eso. Entonces, creo que merecemos analizar el tema de la investigación que va en directa relación con la inversión y el desarrollo. En mi comentario también, digamos, para ver si es Sin dable duda, en ¿no? esta Sin duda. Está muy bien planteada, es una tremenda inquietud. Efectivamente, Chile se ha quedado con un 0,4, digamos, de aporte a la ciencia, la investigación, la innovación, etcétera, y ningún gobierno le ha puesto, esto es transversal en materia política, no han puesto recursos. Y es una gran queja. De hecho, hubo una polémica recién por el tema de los libros, que un libro no genera mucho, claro, hoy día es la consecuencia, pésima comprensión lectora hoy día en los establecimientos educacionales, las nuevas generaciones, que nada están entendiendo. Ya está probado, es un drama y hay que corregirlo rápidamente. No alcanzamos tengo que ir contigo, sí, Juan Antonio Señor, tengo que cerrar con Guillermo Rioseco, me quedan no más de 4 minutos, pero lo siguiente, se nos va a venir para cuando nos volvamos a encontrar la próxima semana, lo que va a ser finalmente la cuenta pública del presidente, entiendo, ¿cierto? No, es el uno. Y fíjate, a propósito de los reclamos y en qué momento Chile se vuelve a desarrollar y volvemos a hablar del trabajo, es justamente con eso, trabajando. Pero resulta que ya están organizando protestas y movilizaciones para el Día de la Cuenta Pública. Eso no conduce a nada. Juan Antonio Señor, voy contigo, pero con un reclamo, fíjate. Porque usted, en su calidad de presidente de la Federación de Comercio y Turismo de la región del Biobío, como un dirigente además de los dirigentes, ustedes tienen que alzar la voz. No es posible que la TAM y todas las líneas aéreas de nuestro país, por ejemplo, la TAM acaba de anunciar que no más los vuelos Concepción-Puerto Montt, no más. Y nadie alzó su voz para decir cuando no hubo más vuelos desde Concepción a los Estados Unidos, cuando llevaban esos salmones, los productos del mar, cuando alguien quería viajar a Mendoza, cuando alguien quería viajar a Buenos Aires. Nuestro aeropuerto, nada tampoco. Se convirtió en un simplemente paradero de aviones, ¿ya? Y no nos abre la oportunidad de ir al mundo desde Concepción. Mendoza, como ejemplo, lo pongo, tiene un aeropuerto, pero un cuarto de lo que es nuestro carril sur y está abierto a Europa completamente, con vuelos incluso a Panamá, con vuelos directos a Santiago, en fin. La verdad es que, oye, se cierran los vuelos y nadie dice nada. Juan Antonio, discúlpame, te queda 1 minuto y medio. Ya, pero tú me vas a decir, tenés que darme más, pues. Ya, la pregunta es si hay gente para viajar de Santiago a Puerto Montt. Eso es todo el cuento. Yo creo que si la TAM cerró ese vuelo, es porque no tenía pasajeros. No tenía los pasajeros suficientes, me refiero, ¿ya? Para poder financiar eso, ¿ya? Ahora, con respecto a la salida de Concepción de cargueros, no es tan fácil, porque los cargueros que van a Estados Unidos son aviones muy grandes, y el aeropuerto de Concepción
no está preparado para tener permanentemente el despegue y aterrizaje de aviones cargueros de un tonelaje grande. ¿Ya? Entonces hay una serie de cosas de por medio, Richard, que hay que ir viéndolas, ¿ya? Hay que ir viéndolas, ¿ya? Pero yo quería tomar otra cosa. Yo creo que el tema de la seguridad, ¿ya? Que tanto se ha estado discutiendo que por qué no en 2 meses el gobierno no ha sido capaz de arreglar el cuento de la seguridad, ¿ya? Ni el cuento del inmigrante. No ha echado 300.000 inmigrantes en 2 meses. Yo me parece, ¿qué queréis que te diga? Una discusión de lo más torpe, estúpida, porque es obvio que no se pueden sacar 300.000 personas de una vez. Eso es en 2 meses, es algo obvio, ¿ya? Entonces, el problema que veo es que la oposición no quiere cooperar en nada, lo único que está buscando es destruir al gobierno. Y eso viene pasando en Chile muchos, muchos años, ¿ya? Que la oposición el gobierno que llega a la oposición se le pone en contra al tiro sin ver formas de ir mejorando y cooperando, ¿no es cierto?, en sacar el país adelante, ¿ya? Pero fíjate, cuando hablamos de la política, la famosa política de seguridad, ¿ya? Mira, es la misma, ya, supongamos y es la misma que venía anteriormente. Pero resulta que estos 2 meses el ingreso de personas ilegales en el norte bajó un 90%. Y está documentado. ¿Cuál fue la diferencia? A lo mejor el efecto que genera cuando tú haces acciones, como por ejemplo el tema de la zanja, y te ven, no, esta cosa viene en serio. Cuando la empiezas y te pones a hacerla, pones maquinaria y te pones a hacerla, entonces es en serio, ¿ya? Ahora, yo creo que por ahí va que la política hay que hacerla bien, porque la otra ministra, llegó con un megáfono. Pues, si es la misma política, pero una es con un megáfono y la otra es con zanja, con personal, que yo he visto documentales que han hecho los canales de televisión abierta, donde han tomado una cantidad de droga importante. Gracias. Entonces, se está haciendo la pega, ¿ya? Yo creo que eso va a mejorar, ¿ya? Tiene todo para mejorar. Y con el tema de la investigación, y con esto quiero cerrar. Estoy de acuerdo que hay que aumentar la investigación, pero hay un punto que para mí es muy importante. ¿Qué tipo de investigación? Y yo sé a lo que se refería el presidente, porque en Chile los investigadores normalmente están en las universidades, ¿ya? Y los incentivos están mal puestos. ¿Por qué? Porque le dan puntaje por emitir un paper y publicar un paper, ¿ya? Pero cuando ese investigador toma una tecnología, la ciencia y la aplica tecnológicamente al desarrollo industrial, a él no le dan puntos. Entonces, ¿a dónde están los incentivos? A generar paper nomás, no a generar. Alemania, y te voy a decirte un dato, Gracias. con esto termino, el 80% de la investigación que se hace en Alemania es investigación aplicada. El 20% solamente es ciencia pura. Te lo están diciendo los alemanes, ¿o no? Tal cual. Oye, Ya. sí, 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 de acuerdo. Fíjate que ha llamado poderosamente la atención también cómo diversas universidades invaden con paper, ¿ah? Y después, y no, no concretan, digamos, ¿cierto?, qué es lo que hace la Universidad de Concepción, la Universidad del Biobío, porque materializan sus escritos en hechos absolutamente reales. Oye, me queda un minuto para usted, Guillermo Rioseco, lo siento, pero el próximo día martes o miércoles va a ser el regalón de la jornada. Juan Antonio, comparto tu apreciación absolutamente. Hay anaqueles llenos de doctorado y de magíster no sirve nada, ¿o no? No sirve nada. ¿Dónde están las patentes? ¿Cuál es el nivel de patentes que inscribimos? Ahí está el indicador, ¿ok? Pero bueno, respecto de una última cosa importante, el derecho a manifestarse y a protestar pacíficamente es un derecho inalienable que tienen los ciudadanos, ¿ok? Lo que sí, esto hay que dar a las experiencias, responsabilidad. Responsabilidad de los manifestantes y responsabilidad de quienes tienen que controlar el orden público. Nadie tiene derecho a coartar los derechos de otros, a circular, a que tengan sus negocios abiertos,
a que las ciudades funcionen normalmente. Yo creo que esa es la gran lección que tenemos que aprender de las tonterías del 18 de octubre, porque en realidad parece que Chile se volvió loco. ¿Okay? Así es que eso. Cierro con esto, Juan Carlos. Gracias. El Biobío, la capital mundial del jurel. Deberíamos tener a todo el mundo preocupado de lo que está pasando con el jurel. Y no pasa nada. Pero nos gastamos millones y millones con el gobernador Díaz para buscar la identidad de la región del Biobío. En consecuencia que los jureles nos dicen, acá estamos nosotros. Así es, gracias. Gracias. Oye, nos tenemos que ir. Muchas gracias. Mi directora ya está tirándonos las orejas. Nosotros nos tenemos que despedir de este pensamiento propio en la señal 23, canal 8 de BTR. Nos vamos y queremos también despedirnos de nuestros patrocinadores. Por supuesto, CardioGres. Tu próximo examen cardiológico que sea en CardioGres. Lo esperan en calle San Martín, 1459, para un electrocardiograma, un holter de presión arterial, un holter de arritmia, un ecocardiograma, un test de esfuerzo, que sea en CardioGres. Cuando baja la temperatura, lo importante es la eficiencia y confort de la calefacción. En PAPS encuentra calefactores eléctricos de bajo consumo, eficientes y seguros para su hogar, con termostato de gran precisión y opciones para cada espacio. Este otoño-invierno elige el calor inteligente, elige el calor eficiente de un calefactor PAPS, www.paps.cl. Y nos acompañó Automotriz Pochar en las Hortensias 3604 Villa San Martín en Talcahuano, junto al doctor Franco Innocenti, Oscar Lynch y Milton Inostroza, que se ponen a su disposición cuando aparece un cuadro de enfermedad digestiva. Converse con ellos en calle Janequeo 357 en Concepción. Mañana seguimos haciendo pensamiento propio. Chao, director. Un abrazo grande. Muchas gracias a nuestros telespectadores. Que estén bien. Chao. Adiós. En Canal TV 8 hemos presentado Pensamiento Propio, conducido por Richard Henríquez. Hasta la próxima.